Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de tercer semestre de Psicología Clínica. El día de hoy resumiremos los textos del desarrollo del niño, del adolescente y del adulto y el texto de daño cerebral adquirido. Nuestros nombres son María Paz Astudillo, Doménica Espinosa, Atenea Llanes y María Paula Egas. Esperamos les sea de utilidad. La encefalitis autoinmunitaria es un término que se utiliza para referirse a un grupo de enfermedades en las que el sistema inmunitario induce contra el propio organismo una respuesta anormal, es decir, una inflamación. Esta inflamación es dirigida a componentes específicos de las neuronas, como los receptores sinápticos, las proteínas de superficie o las proteínas intracelulares de las neuronas localizadas en estructuras del encéfalo, es decir, el cerebro, el troncoencéfalo y el cerebelo. Encefalitis significa una inflamación del encéfalo en respuesta a procesos de diferente naturaleza. También es importante saber que una encefalomielitis es un término que se emplea cuando la inflamación es mucho más intensa, por lo que también afecta a la médula espinal. El mecanismo efector de las encefalitis autoinmunitarias son los anticuerpos, también conocidos como inmunoglobinas, que son proteínas que en condiciones normales neutralizan patógenos como los virus y bacterias. En condiciones normales, los anticuerpos reconocen agentes extraños a través de los antígenos, mientras que en la encefalitis autoinmunitaria, los anticuerpos son autoanticuerpos, ya que la persona que padece esta enfermedad los produce contra antígenos de sus propias neuronas. Los autoanticuerpos antineuronales pueden dirigirse contra antígenos intracelulares del núcleo, el citoplasma celular o antígenos de superficies neuronales, los cuales son componentes clave de los receptores sinápticos. Las manifestaciones más o menos heterogéneas de las encefalitis autoinmunitarias son la confusión, la alteración conductual, síntomas psicóticos, la alteración del grado de conciencia, crisis epilépticas y movimientos anormales. La mayor parte de las encefalitis vinculadas con anticuerpos contra antígenos neuronales tienen en común la presencia de síntomas relacionados con el síndrome de encefalitis límbica, que es la inflamación del lóbulo temporal medial. Algunas manifestaciones de este síndrome incluyen las crisis epilépticas, déficits de memoria de corto plazo, las alteraciones de conducta y síntomas psiquiátricos. Se ha logrado establecer una relación entre el cáncer y la encefalitis por los anticuerpos paraneoplásicos, ya que estos reaccionan tanto al tejido canceroso como al tejido del sistema nervioso central. Los anticuerpos identifican antígenos normalmente presentes en las neuronas, pero que también se expresan de forma ectópica en ciertos tumores. Por ello, se genera una respuesta antitumoral, pero también ataca las regiones del sistema nervioso central que expresan dicho antígeno. La incidencia anual para la encefalitis de cualquier causa es de 2 a 3 casos cada 100.000 personas en el norte de Europa. El 40% de los casos de encefalitis es de origen infeccioso. Asimismo, otro 40% de los casos de encefalitis es de causa desconocida y el 20% de los casos de encefalitis es de mediación inmunitaria. El principal factor precipitante es la expresión anómala de los antígenos neuronales en células tumorales, los cuales desencadenan una respuesta inmunitaria antitumoral que ataca las neuronas del encéfalo que expresan dichos antígenos. En la encefalitis paraneoplásica, la unión del anticuerpo con el antígeno neuronal es generalmente irreversible y el daño tisular es mucho más grave y difuso. En las encefalitis mediadas por anticuerpos contra antígenos de superficie, el grado de relación con el cáncer es menor y tienen un mejor pronóstico. Cuando hablamos del teratoma de ovario, es este mismo tumor el que contiene tejido neuronal maduro o inmaduro con receptores que precipitan la respuesta inmunitaria contra el cerebro. Existen 3 criterios generales por los cuales se pueden etiquetar una encefalopatía como una posible encefalitis autoinmunitaria. Estos criterios importantes son los siguientes. Primero, inicio subagudo, que incluye déficit en la memoria de corto plazo, es decir, memoria de trabajo, en el estado mental alterado, lo que quiere decir que se genera una disminución del grado de conciencia, letargia o cambios de personalidad. 2. Al menos uno de los siguientes. A.
Déficit neurológico focal de nuevo inicio. B. Crisis epilépticas no explicadas por una epilepsia previa. C. Pleocitosis linfocitaria en el LCR. D. Resonancia magnética nuclear cerebral que tenga características de una encefalitis. 3. Exclusión de causas alternativas de encefalitis, como por ejemplo infecciones del sistema nervioso central, encefalopatía séptica o metabólica, toxicidad de fármacos, entre otros. La clasificación de las encefalitis se puede realizar de dos perspectivas. La primera es la clasificación etiopatogénica y la segunda es la clasificación sindrómica. El punto de vista etiopatogénico es el que considera la localización y el tipo de antígenos contra los que se dirigen los anticuerpos, y el punto de vista sindrómico es el que se considera después de identificar una serie de síndromes neurológicos que son clínicamente reconocibles y que se relacionan con uno o con varios antígenos específicos. La clasificación etiopatogénica se divide a su vez en tres grupos grandes de encefalitis autoinmunitarias: las encefalitis relacionadas con anticuerpos contra antígenos intracelulares, las encefalitis relacionadas con anticuerpos contra antígenos de receptores sinápticos y las encefalitis contra canales iónicos y otras proteínas de superficie. Es importante resaltar que las encefalitis vinculadas con anticuerpos contra antígenos intracelulares son agresivas y casi siempre se acompañan del cáncer. La clasificación sindrómica es más útil porque se basa en la identificación de una serie de síndromes reconocibles en clínica y que son relativamente estereotípicos, por lo que se relacionan de forma más o menos específica con ciertos anticuerpos y tienen una mayor o menor probabilidad de acompañarse de cáncer sistémico. Debido a la mayor o menor especificidad topográfica de ciertos antígenos intracelulares, receptores sinápticos y proteínas de superficie celular, la inflamación del sistema nervioso central se puede circunscribir a regiones concretas, por lo que se da paso a síndromes neurológicos. Se caracteriza por un síndrome de rápida progresión de confusión, alteración de la memoria de trabajo, síntomas psiquiátricos, cognitivos, hipotalámicos y con frecuencias crisis epilépticas. En el diagnóstico es necesario estudios con resonancia magnética nuclear craneal, así como comprobar el aumento de células inflamatorias. Se diagnostica un encefalitis límbica autoinmunitaria si hay progresión rápida de un trastorno de la memoria de trabajo, crisis epilépticas o síntomas psiquiátricos que relacionen con una afección en el sistema límbico, alteraciones bihemisféricas muy restringidas a los lóbulos temporales. Al menos uno de estos síntomas, actividad epiléptica o actividad de ondas lentas en lóbulos temporales de un encefalograma, exclusión de otras causas de encefalitis. Es una enfermedad monofásica e inflamatoria del sistema nervioso central que sucede sobre todo en niños y adultos jóvenes menores de 40 años. Puede ser precedida por una infección aguda sistémica previa o una vacunación. Como características principales se encuentra una encefalopatía de gravedad variable, parálisis de nervios craneales, ataxia, hemiparesia, mielopatía o neuritis óptica. Entre los criterios clínicos está que un primer episodio clínico afecte de forma multifocal al sistema nervioso central y cuya causa sea inflamatoria. La encefalopatía no puede explicarse por fiebre y hay alteraciones en la resonancia magnética nuclear craneal. En casi 50% de los niños con encefalomielitis aguda diseminada se puede detectar de forma transitoria anticuerpos contra la glucoproteína de mielina oligodendrocítica. Es la más frecuente, es una enfermedad mediada por anticuerpos dirigidos contra la subunidad GLU-N1 del receptor N-metil de aspartato, un receptor ionotrópico de glutamato presente en lóbulos temporales y el hipocampo. Afecta a mujeres jóvenes principalmente entre 18 y 22 años. Un factor predisponente son los tumores.
En cuanto a la sintomatología, da fiebre, ansiedad, insomnio, conducta agresiva, episodios de extrema agitación que alternan con catatonia. También la enfermedad puede avanzar y provocar crisis epilépticas, mutismo, disminución del grado de conciencia, posturas distónicas, entre otras. En casos más extremos, los pacientes pueden alcanzar un estado de coma con resistencia a la apertura ocular forzada, ausencia de respuesta a estímulos dolorosos, entre otras. En este tipo de encefalitis, el 80% de los pacientes se recupera o mejora con inmunoterapia, dirigida a eliminar los autoanticuerpos con resección tumoral. Sin embargo, este proceso es lento. Se caracteriza por un inicio subagudo en menos de 4 semanas, un deterioro progresivo del grado de conciencia acompañado de ataxia, oftalmoparesia bilateral relativamente simétrica, casi siempre es precedido por un problema infeccioso, es monofásico y tiene un buen pronóstico, y con frecuencia los pacientes desarrollan alteraciones pupilares, parálisis facial bilateral, signo de Babinski bilateral y parálisis vulvar. La encefalitis autoinmunitaria probable con anticuerpos negativos requiere que se cumpla con 4 de los siguientes criterios. Los criterios que se deben cumplir son los siguientes. A. Progresión rápida de alteración en la memoria de trabajo, alteración del estado mental o síntomas psiquiátricos. B. Exclusión de síndromes bien definidos de encefalitis autoinmunitaria. C. Ausencia de anticuerpos bien caracterizados. Biopsia cerebral que revela infiltrados inflamatorios y que excluyen otras enfermedades. D. Exclusión razonable de causas alternativas. La encefalopatía de Hashimoto es un síndrome neurológico raro que se caracteriza por una encefalopatía con autoinmunidad tiroidea, con buena respuesta a esteroides y que es más probable en las mujeres. Los síntomas del síndrome de Hashimoto son los siguientes: encefalopatía acompañada de crisis epilépticas, mioclono, alucinaciones, estudios LCR y RMN craneal normales o inespecíficos. Según la teoría de Sigmund Freud, los estadios del desarrollo se basan en un área del cuerpo, la cual es el centro del impulso libidinoso del niño durante cada fase. Según Freud, cada etapa requiere una resolución eficaz durante el desarrollo, ya que el fracaso de las mismas produce un patrón específico de neurosis en la vida adulta. La primera etapa es la fase oral. Comienza desde el nacimiento hasta los 12 a 18 meses. En este periodo los impulsos están centrados en la boca, asociados con el placer de las tomas. En esta fase el niño dependerá de la madre por completo y tiene que aprender a confiar en que ella cumplirá sus necesidades. La segunda etapa es la fase anal. Comienza alrededor de los 18 meses. Según Freud, aquí se centra la energía libidinosa del niño en el control del esfínter anal, lo que causa placer en el infante. La tercera etapa es la fase fálica. Comienza en torno a los 3 años. En este periodo el niño se hace consciente de sus genitales y se convierte en el centro de placer. Aquí entra el complejo de Edipo, el cual provoca que el niño genere afección amorosa hacia su madre y un rechazo hacia su padre. El complejo de Edipo se resuelve cuando el niño gestiona el sentimiento de ansiedad de castración debido a la culpa o miedo a que sea castrado por su padre, a través de la identificación con el progenitor del mismo sexo. La cuarta etapa es la fase de latencia. En torno a los 5 o 6 años de edad, los impulsos libidinosos del niño pasan por un periodo inactivo. Esto permite que el niño desarrolle la capacidad de percepción y fortaleza del yo. La quinta etapa es la fase genital. Con el inicio de la pubertad, alrededor de los 11 a 13 años, el niño comienza con el estadio final llamado fase genital, el cual continúa en el adulto joven. En esta fase resurgen los impulsos libidinosos fuertes, causando el surgimiento de los mismos problemas presentados en etapas anteriores. Erikson modificó las teorías de Freud y formuló su propia teoría psicoanalítica, basada en las fases del desarrollo. Propuso 8 estadios del desarrollo que ocupan a lo largo de la vida del individuo. Cada estadio se caracteriza por un reto particular.
Crisis psicosocial. La resolución de una crisis completa depende de la interacción entre las características de la persona y el entorno circundante. Los estadios que describe Erikson son los siguientes. Desconfianza bis desconfianza es de nacimiento a 1 año. Autonomía bis vergüenza y duda es de 1 año a 3 años. Iniciativa bis culpa es de 3 años a 6 años. Producción bis inferioridad es de 6 a 12 años. Identidad bis confusión del rol es de 12 a 20 años. Jean Piaget fue el creador principal de la teoría cognitiva y propuso 4 estadios principales. El periodo de inteligencia sensitivo-motora, desde el nacimiento hasta los 2 años. El periodo de pensamiento preoperacional, desde los 2 a los 7 años. El periodo de operaciones concretas, desde los 7 hasta los 12 años. Y el periodo de operaciones formales, desde los 11 años en adelante. Cada periodo tiene características específicas que permiten al niño adquirir cierto tipo de conocimiento y comprensión. Las características de cada etapa son las siguientes. Del periodo de inteligencia sensitivo-motora, el bebé usa los sentidos y la actividad motora para obtener información del mundo que lo rodea. Del periodo de pensamiento preoperacional, el niño comienza a desarrollar el pensamiento simbólico, lenguaje incluido y el uso de símbolos contribuye al desarrollo de la imaginación. Del periodo de operaciones concretas, el niño es capaz de entender y comprende la lógica de las operaciones. Puede interpretar las experiencias objetivamente. Esto permite al niño pensar sistémicamente y con lógica. Y por último, del periodo de operaciones formales, los niños son capaces de considerar el pensamiento hipotético y abstracto, comprender conceptos como motivación o resultados y comprender conceptos relativos. Bowlby planteó que los humanos nacemos con un instinto configurado para conectar con nuestra madre. Los recién nacidos muestran conductas de apego como el sonreír, succionar y llorar que facilitan la conexión entre madre e hijo. Propone que el niño está predispuesto a sufrir psicopatologías si hay dificultades para construir un apego seguro, madre con una enfermedad mental, por ejemplo, o si se producen alteraciones en el apego, como la separación prolongada de la madre. Bowlby describió 3 estadios de la conducta en niños separados de su madre durante un periodo prolongado. Al principio, el niño protestará chillando o llorando. Después, muestra signos de desesperación, en los que aparece haber abandonado la esperanza de que su madre vuelva. Por último, el niño pasa a un estado de desapego, en el que parece que se ha separado emocionalmente de la madre y al principio se muestra indiferente hacia ella cuando vuelve. También es importante hablar del temperamento, y este tiene 9 dimensiones que son: La primera dimensión del temperamento es el nivel de actividad motora demostrada por el niño y proporción entre tiempo activo e inactivo. Luego tenemos la ritmicidad, que es la regularidad de la pauta temporal de las funciones biológicas del niño, como comer y dormir. Y finalmente tenemos el acercamiento o retirado, que es la naturaleza de la respuesta inicial del niño a una nueva situación o estímulo. La adaptabilidad es la respuesta a largo plazo del niño a situaciones nuevas. El umbral de respuesta es la intensidad necesaria de un estímulo para provocar una respuesta del niño. Y la intensidad de la reacción es el nivel de energía de la respuesta del niño. Calidad del estado de ánimo. Calidad emocional general de la conducta del niño, medida por la cantidad de conductas agradables, alegres o amigables frente a conductas desagradables, llanto o antipatía. Distraibilidad. Efecto de estímulos extemporáneos para interferir en la dirección de la actividad del niño o modificarlo. Capacidad de atención y persistencia. Tiempo durante el cual el niño prosigue una actividad concreta sin interrupción y persistencia del niño en continuar con la actividad a pesar de los obstáculos. En el desarrollo motor de la lactancia existen reflejos primitivos, como por ejemplo el reflejo de la prensión y el tónico del cuello. Y desaparece desde los 2 hasta los 6 meses, y esto genera un mayor control volitovio.
El reflejo de la aprehensión deja un camino hacia los movimientos de rastrillo de la mano que aparece a los 3 o 4 meses. El lactante es capaz de alcanzar objetos. El reflejo tónico del cuello, el cual es el giro involuntario del cuello, desaparece a los 4 meses, dando una postura más simétrica y permite que gire de cúbito prono a supino. Alrededor de los 8 meses ya puede gatear y a los 9 meses son capaces de ponerse de pie y caminar agarrándose de objetos. En los primeros 2 años, el desarrollo cognitivo del lactante deriva de explorar el mundo exterior y explorar su propio cuerpo. Según las teorías psicodinámicas, el niño empieza a desarrollar las representaciones de sí mismo y del otro. La comunicación en los primeros meses de vida es no verbal, pero los recién nacidos tienden a las voces humanas. Incluso en el útero, los fetos demuestran una respuesta cuando se les habla. Mayormente prefieren la voz de la madre o las voces femeninas. Al año, los bebés tienen un vocablo receptivo de 20 y 100 palabras. Los niños en el preescolar de 2 a 5 años tienden a crecer de 6 a 8 centímetros. Son capaces de correr y subir escaleras sin ayuda. Desarrollan motores finos, por ejemplo, contraer una torre de cubos. Un niño de 3 a 5 años puede copiar una figura geométrica. El desarrollo cognitivo en la etapa preescolar puede hacer representaciones de un objeto o una idea con un símbolo, muestra egocentrismo y pensamientos fantásticos, demuestra fenomenología de la causalidad. Por ejemplo, si a un niño le duele la muela, él puede pensar que es porque comió muchos caramelos. A los 5 años, el niño conoce más de 2000 palabras, los errores en la pronunciación y en la sintaxis disminuyen, y la capacidad del lenguaje varía según su exposición al mundo exterior. En esta edad también es fundamental el juego junto con la interacción social. La parte media de la infancia va desde los 7 a los 12 años. El niño se tiene que enfrentar a un mundo que tiene normas, reglas y las deben seguir por el bien de la comunidad, por lo que intentan ser obedientes y no recibir un castigo. En el preescolar, de menos edad son amigos de ambos sexos y reconocen las diferencias anatómicas sexuales, y cuando ya son más grandes tienen apego a los de su mismo sexo y nace su primer mejor amigo. Colbert describió que en esta etapa alcanzan un grado variable del desarrollo moral, pero el temor al castigo o la obtención de un premio motivan al niño para seguir las normas que están establecidas. En la adolescencia los cambios son aún más visibles debido a la pubertad. Las hormonas no solo afectan el cuerpo, sino también el comportamiento y las emociones, lo que expresa por qué los adolescentes pueden ser tan impulsivos o emocionales, sino también de búsqueda de identidad, lo que a veces genera tensiones con sus familias. También en un momento donde las amistades y las relaciones románticas adquieren gran importancia en esta etapa, comienza a desarrollarse el pensamiento abstracto y crítico, algo que permite reflexionar más profundamente sobre el mundo y cuestionar las cosas que suceden. En la adultez temprana, las reflexiones se transforman en decisiones importantes como elegir una carrera, formar relaciones íntimas o establecer metas de vida. Este periodo está lleno de desafíos, pero también de oportunidades para la autonomía y el crecimiento personal. En la adultez media hay un cambio en el enfoque. Muchas personas comienzan a reflexionar sobre su legado, preguntándose si han alcanzado sus metas o si están contribuyendo al bienestar de los demás, sobre todo de sus seres queridos. Aquí es donde entra la generatividad, como mencionó Erickson, un deseo de dejar algo significativo para las generaciones futuras. En la adultez tardía enfrentan desafíos físicos y cognitivos. Hay un gran potencial para el crecimiento emocional. Muchas personas alcanzan un estado de aceptación y sabiduría que transmiten sus experiencias a las generaciones más jóvenes y encontrando un sentido de propósito. Lo interesante es cómo cada etapa se construye sobre la anterior. Un buen desarrollo en la infancia puede facilitar una adolescencia más estable, lo que a su vez prepara el camino para una adultez plena. Es un recordatorio de lo interconectados que están todos estos procesos. La biología, el ambiente y las relaciones humanas juegan un papel crucial en todas las etapas. En conclusión, el desarrollo humano es un viaje único para cada persona, lleno de aprendizajes, desafíos y crecimientos.
Comprenderlo no solo nos permite apoyar a otros en sus distintas etapas, sino también reflexionar sobre nuestra propia vida. Al final, los seres humanos en cada etapa tienen una evolución.